salones de esta augusta Academia de Ciencias de la República Dominicana para asistir al nacimiento de una nueva obra que será de apoyo para los investigadores sobre la historia y la cultura dominicana. Se trata del libro Índices del Boletín del Museo del Hombre Dominicano, desde la revista número 1, editada en 1972, al número 50 del año 2024. Ocupan la mesa que preside esta actividad el 50 aniversario. Recordado recientemente en este mismo escenario que 50 años en otro país, una institución, no fuera algo tan importante, pero sí en la República Dominicana, una institución cumplir 50 años es muy importante. Es importante y sobre todo porque la academia acaba de pasar una crisis y, como dijo un político recientemente, no tenemos que entrar entre lo bueno y lo malo, sino lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos para nosotros saber nuestras condiciones para avanzar. Lo que requiere la sociedad dominicana es avanzar, es conocer la idiosincrasia de nosotros. Para mí, que a veces un amigo a quien quiero, pero que conocí recientemente, dice que yo no debo ser abogado sino psiquiatra. Para mí es un privilegio y un honor estar con ustedes esta noche. Primero, doña Irene Pérez Guerra tiene un presentador, Moya Pons, que es el único historiador dominicano que estudia el pasado, pero estudia el pasado reciente, casi lo que se vive. Con uno de sus libros que dice La Otra Mirada, todo ese modernismo que se ha conocido en los últimos 20 o 30 años y que nosotros no queremos analizar, ni la juventud quiere visualizar, porque la juventud lo único que quiere es la resolución de los conflictos que tienen, que son casi siempre económicos. Vamos a esperar que el profesor Bernardo, que ya casi Irene tiene un privilegio tener a Osiris, al señor Adolfo, a Cuchito y a Mateo, a Pichardo, a Jiménez, todo el privilegio de tener la crema de la academia, y que los otros no me oigan, no me grabe eso, Lluverito, a evitarme problemas y subversiones antes de tiempo, de tener este privilegio, tener este podio, esta mesa de honor, la profesora Irene, que es doctora Universidad de Valencia, que es doctora en lingüística en la Universidad de Bordeaux, que ha hecho innumerables ensayos, estudios, que ha sido académica de hace muchos años, 93, 94, si la memoria no me falla, que tiene, de acuerdo al prólogo
esta nueva publicación que es un índice del boletín del Museo del Hombre Dominicano. Es un libro importante que reúne el índice de 50 revistas del Museo del Hombre Dominicano. No voy a leerle ese prólogo que aparece en el libro. Solamente voy a decir que leer, no solo escribir, como decíamos en Japón, que escribe 250 o 300 días en el año. Ya quisiera yo, con los expedientes de la Suprema Corte de Justicia, tener ese privilegio. Pero leer y escribir, como decía Borges, es una pasión. Una pasión, pero esa pasión, que la verdad del lenguaje no solo radica en su expresividad, sino en la seducción de leer con pasión, como una mujer que se acaricia en determinadas horas de la noche. Leer y trabajar investigación, y sobre todo en el país donde no hay apoyo, es una pasión, es un fervor, es un querer trabajar por un país que lo necesita. Pero ese placer por la lectura que hablaba Borges, que es un encanto, ese discreto encanto, tiene que tener un orden, tiene que tener un formato, tiene que tener un esquema, tiene que tener una estructura mental de lo que usted quiere hacer. Creo que el libro le ayuda, porque el libro no es para todo el mundo, es para investigadores. Le va a ayudar a los investigadores, como me dijo Adolfo, y recuerdo en una noche, es un libro importante. Entonces este libro es importante para la historia, para la arqueología, para el conocimiento del hombre dominicano. ¿Cómo podemos avanzar si no conocemos al hombre dominicano? ¿Cómo podemos estructurar un proyecto de nación que se ha modernizado, como lo ha trabajado Goya Pons, o que se visualiza con esa mirada económica internacional de Bernardo Vega en sus escritos? ¿Cómo puede avanzar el país? El país puede avanzar cuando nos conocemos. Creo que con este libro índice nos vamos a conocer más. Vamos a tener una estructura de determinados estudios que tenemos que hacer. No vamos a avanzar si no tenemos una mejor visión. Diría, como dice lo que manejan con el ala izquierda, una visión hegemónica, centralista del conocimiento. Ese conocimiento puede ser llevado de la mano, manejado, no en ese tránsito caótico que viven ustedes los capitaleños, no en ese tránsito caótico, sino en un tránsito lineal para un país que necesita, que requiere no tan solo de buenos sentimientos y de buenas honestidades, de buenos caminos está lleno el famoso camino del hombre malo. Se necesita
estructuración. Creo que con el libro de Irene, que no necesita presentación, porque esa presentación la hará Moya Pop y no quiero reclamos, ustedes podrán tener una visión de muchos temas importantes que requiere el país. La academia, este público, que como dije en un discurso y lo voy a repetir, que Martí en Cuba dijo, estamos lo que necesitamos estar. Estamos aquí lo que Irene y la academia necesitan y lo que necesita el país para tener una visión de avance. Enhorabuena, Irene, te quiero. Herrera Carbucia por sus palabras. Se ha integrado, también está presente la hija, sus razones la tiene, porque es de los historiadores dominicanos uno de los más reconocidos. Tanto así que la Feria Internacional del Libro de este año ha sido dedicada a él, a sus aportes. Y como dominicano, a continuación cedemos los micrófonos al doctor Moya Pons, quien va a presentar índices del Boletín del Museo del Hombre Dominicano, que es la obra que está siendo puesta a circular este día, de la autoría de la doctora Irene Pérez Guerra. Poco lo que yo puedo agregar al excelente prólogo escrito para esta obra de la doctora Irene Pérez Guerra por el licenciado Adolfo López Velando y a la breve pero apropiada presentación de nuestro presidente, el doctor Manuel Herrera Carbucia. Es poco, ustedes lo han dicho bien todo. Y lo interesante es que ambas piezas se complementan y ofrecen una valiosa síntesis del contenido de estos índices del Boletín del Museo del Hombre Dominicano, que cubren los índices, toda su colección, desde el primer número publicado en 1972 hasta el número 50 publicado en el año 2024. Sí, son varios los índices elaborados por la doctora Pérez Guerra. Y por eso su libro no es índice, es índices. Uno, el primero, nos presenta el contenido de toda la colección del boletín, número por número, ofreciendo los títulos de las contribuciones publicadas con el número de páginas, de las páginas en que se ubican esos materiales. Ese instrumento funciona como índice general porque muestra el contenido de cada número. Pero la autora no se detiene ahí. Porque entiende que el lector quisiera tener otra vía de acceso a los materiales por temas y por los apellidos o nombres de los articulistas. Para responder a ese primer esperado requerimiento, la doctora Pérez Guerra introduce, a partir del boletín número 6, distintos encabezados de materias que facilitan la identificación de los temas: arqueología, biología, etnología, lingüística, etc. Hecho esto, ella va edición tras edición para ofrecernos entonces una lista de todas las áreas temáticas contenidas en los índices y en los boletines. Esta lista está organizada alfabéticamente desde la A a la Z, desde arqueología, primera palabra, hasta zooarqueología. Y no contenta con ello, ofrece también entonces una lista de áreas temáticas organizadas por boletín. Y para concluir,
nos ofrece un índice final de autores organizado también alfabéticamente desde Abreu, Domingo Abreu, hasta Junen, Rafael Emilio Junen. También de la A, en este caso, a la Y. Para un inventario total de 289 autores que han publicado en el boletín. Ahora, de entre estos autores se destaca un selecto grupo de los más prolíficos, que, pidiéndole perdón a los que no mencione, realmente me gustaría que ustedes vean quiénes son los más prolíficos según aparecen en los índices. Carlos Esteban Deve, Carlos Persinal, Manuel García Arévalo, José Guillermo Guerrero, Abelardo Jiménez Lambertus, Fernando Luna Calderón, Fernando Morván Lauser, Joaquín Nadal, Harold Olsen Bogart, Elpidio Ortega, Dato Pagán Perdomo, Fernando Pérez Memén, Gledys Tavares, Jorge Ulloa Jun, Bernardo Vega y Marcio Veloz Bagiol. Yo no conté, tal vez ella tiene esa cifra, cuántos artículos de estos prolíficos autores componen qué porcentaje de la obra o de lo que usted el boletín. Como ustedes podrán ver cuando reciban su ejemplar, este libro se trata de un trabajo exhaustivo de organización y clasificación que no deja ningún modo de aproximación suelto, pues es lo más completo que se puede hacer con el contenido de una revista académica como esta, y eso que es el manejar por materia, por fecha, por número de orden y orden alfabético ese material. Suena simple decirlo así, pero esto de la preparación de los índices requiere de mucha disciplina, de mucha experiencia, de mucho sentido común y sentido del orden, y además requiere de humildad, pues es un trabajo modesto y callado, destinado a poner orden donde los creadores de contenido y los productores de documentos no pusieron cuando crearon estos materiales. Felicitaciones. La publicación de este libro sirve para recordarnos la importancia instrumental de los índices y las bibliografías, que son cosas distintas, como ustedes saben. Y por eso me viene a la memoria aquella lejana época en que los editores del Boletín del Archivo General de la Nación, otro boletín académico, trabajaban persistentemente en la publicación de índices y catálogos de los fondos que consideraban de importancia histórica. Esos fueron los índices de los libros copiadores, por ejemplo, de los libros copiadores de los ministerios del Estado Dominicano en el siglo XIX, los cuales se publicaban sistemáticamente en los números del boletín, un número tras otro, en secciones especializadas del mismo boletín del archivo. De ellos, los más útiles y completos son los de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Justicia e Instrucción Pública. También se publicaron en aquel tiempo los catálogos de los archivos municipales de Monteplata, Vallaguana, El Ceibo e Higüey, y un índice de catálogo de las sentencias penales dictadas, muchas gracias, en Santo Domingo durante la dominación haitiana, así como un índice de los fondos notariales de la ciudad de Santo Domingo. Modernamente, María Filomena González ha organizado esos instrumentos y ha publicado un importante catálogo general de esos fondos notariales que son de una gran utilidad. Se publicó en 2 grandes volúmenes. Otros autores, al igual que Irene Pérez Guerra, han tomado la iniciativa de publicar índices bibliográficos. Me viene a la mente, en primer lugar, don Emilio Rodríguez de Morici, quien publicó en 1942 un pequeño libro titulado Colón en la Española, que es una guía cronológica de todos los momentos
de las actividades del almirante que quedaron registrados en alguna crónica o como acción o presencia suya en esta isla. 3 lustros después, de Morici publicó otro índice titulado Cronología de Trujillo, utilizando las actividades del dictador según iban, registrando realmente las actividades del dictador según iban apareciendo noticias de ellas en la prensa nacional en los primeros 25 años de la era. A de Morici le siguió los pasos Fernando Infante, con su cronología histórica de la era de Trujillo, 30 al 61, 2 volúmenes, a la cual siguieron su cronología histórica 21 de noviembre del 61 a junio de 1966 y su secuela Cronología de Balaguer. Ideológica y políticamente distintos a estos títulos mencionados son los índices de prensa elaborados por Stormy Reynoso Sicar en 2 gruesos volúmenes titulados Así nació la democracia dominicana, 30 de mayo 1961 al 18 de enero del 62, y Democracia Dominicana del 18 de enero del 62 al 27 de febrero del 63. Muy importantes esos índices. Ahora, no debo alejarme del foco de esta breve presentación y pido excusas por esta digresión, porque de lo que debemos hablar hoy es de índices de revistas académicas, como son Clio, el órgano de la Academia Dominicana de la Historia, que también tiene un índice preparado por Fernando Infante, de los primeros 80 números, y el Boletín del Archivo General de la Nación ya mencionado. Esas revistas especializadas gozaron de un índice también conjunto, elaborado por Tobías Cabral Mejía, publicado en 1972 con el título Índice General de Clio y del Boletín del Archivo General de la Nación. Por su parte, en esa época, Marcos Martínez, subdirector del archivo, publicó en 1973 un índice de los periódicos dominicanos desde la colonia, de todos los periódicos dominicanos que había en el archivo, depositados allá. Que índice este que todavía resulta de notable utilidad. Para entonces, ya el archivo, por su parte, internamente, había publicado en el boletín su primer índice general de 1938, contenidos de 1938 a 1944. Para no cansarlos con una larga lista de esfuerzos realizados por otros académicos, a quienes hoy la doctora Pérez Guerra se une con este sobresaliente producto, permítanme mencionarles también el índice de la revista Estudios Dominicanos, publicado en 2 etapas, una correspondiente a los primeros 42 números y la otra que va el otro índice que va del número 43 al 87. Esta revista se publicaba, como muchos de ustedes saben, en los años 70 y 80, simultáneamente con el boletín del Museo del Hombre Dominicano. Salían, en cierto modo, alternadamente cada 2 meses, o cuando se podía. Y se complementaban bien en aquella época en que nacieron tantas iniciativas académicas fértiles. La revista estaba más dedicada a las ciencias sociales y el boletín, como ustedes saben, a la arqueología y a la antropología y a la biología, etc. Bueno, no debo cansarlos. Realmente quiero decirle que agradezco muy sinceramente que la doctora Pérez Guerra me haya escogido para leer ante ustedes esta corta pero entusiasta contribución con la que quiero destacar que la misma merece, o debe, más bien, ser imitada por las instituciones que están publicando revistas académicas en nuestro país. Es tiempo, creo, de volver a los índices y catálogos, hacerlos, para facilitar la labor de investigación de nuestros colegas y de nuestros estudiantes, y de todo aquel también que desee extraer mayores saberes de esas revistas, a través de las cuales se expande el conocimiento científico. Querida y admirada doctora Irene Pérez Guerra, permítame también felicitarla por un trabajo ejemplar, bien hecho, que marca un nuevo paso de avance
en el desarrollo de las ciencias sociales de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nació en Santo Domingo, ensayista, investigadora, lingüista y educadora. Inició sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad de Bordeaux en su extensión de la isla de Guadalupe, Antillas Francesas, y los concluyó en la Universidad de Provenza, Francia, donde obtuvo una licenciatura en Letras Modernas y una maestría en Lingüística y Etnología, 1976-1977, con una beca otorgada por el gobierno de Francia. Tiene además un doctorado en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, España, que igualmente cursó con una beca del gobierno del Reino de España, logrando la calificación de sobresaliente matrícula de honor a unanimidad del tribunal en la totalidad de los cursos y seminarios cursados en ese periodo. Durante 3 décadas fue profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de las asignaturas Lingüística General, Historia de la Lengua Española y Fonética, Fonología y Morfosintaxis, entre otras. Igualmente, ha sido profesora visitante en numerosas universidades dominicanas y extranjeras. En 1993 fue elegida miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, nombrada miembro correspondiente hispanoamericana por la Real Academia Española en junta celebrada el 8 de noviembre de 2001, convirtiéndose en la primera dominicana en ocupar dicha posición y ostentar esa distinción. También pertenece a esta Academia de Ciencias, elegida en 1993 en la categoría de miembro de número y pertenece a su consejo directivo. Con esta síntesis de un currículum bien extenso, donde podemos apreciar las contribuciones que Irene Pérez Guerra ha hecho a la cultura dominicana y especialmente al conocimiento del español dominicano y de la lengua castellana en América Latina y el Caribe, tengo el honor de presentarle a la autora de este índice del Boletín del Museo del Hombre Dominicano. Agradezco infinitamente a Fran Moya Pons, el intelectual de intelectuales nuestro, a Bernardo Vega, a Manolito García Arévalo, que juntos en San Carlos estábamos jugando pequeños. Agradezco a Adolfo López, quien hizo el prólogo excelente para el libro. Pero este libro, estos índices, como dice Fran, están de moda. Los índices se están haciendo y este nace de mi preocupación un día que fui invitada a la Academia Sueca para presentar un artículo y una colega mía lingüista me dijo, pero ¿cómo es posible que teniendo un museo como el que tienen y unos boletines que manejamos a diario, nosotros no podamos disfrutar de todos esos trabajos y localizarlos? Y se me prendió la chispa y dije, pues ya lo tendremos. Me puse a la obra cuando era subdirectora de dicho museo y vi que había un caudal enorme de contribuciones que pueden servir para los estudiantes, para el público en general, una persona que hace un trabajo, una investigación, una tesis.
Pero yo quiero recordar que mi madre, una gran educadora de este país, me dijo: Irene, la humildad es generadora de grandeza y nosotros siempre debemos cultivarla. Si no somos humildes, no somos nadie. Mi mamá falleció cuando yo estudiaba en Francia y siempre le prometí que la humildad me acompañaría. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos índices, vi que era un trabajo abrumador. Pero luego dije, bueno, ya lo emprendí, tengo que echar adelante. Y me llevó alrededor de 5 años, pero no fallé en dejarlo. Lo dejaba y volvía, lo dejaba y volvía. No voy a ser muy extensa porque yo sé que lo importante es disfrutar de este libro, de las palabras tan inteligentemente expuestas como lo es Fran Moya Pons, de los que me acompañan en la mesa amablemente, pero sobre todo a ustedes que han venido a acompañarnos. El libro no se va a publicar mucho, solamente son pocos. Aprovéchenlo, porque no creo que haya una segunda edición. Muchas gracias. País significa un gran esfuerzo. Por lo tanto, el mejor reconocimiento que le ofrecemos a quienes se dedican a escribir para conservar los elementos de la cultura y de la identidad dominicana es adquirir el libro que escriben. Se está exponiendo en la entrada al precio de 1,000 pesos, ¿verdad, Irene? Algo así. Así es que vamos a comprar la obra para que Irene pueda continuar trabajando en pro de la cultura dominicana.